este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la Iglesia celebra a San Monseñor Romero, arzobispo y mártir, nacido en República de El Salvador el Día de la Virgen, un 15 de agosto de 1917. Su familia era muy humilde y desde pequeño Oscar fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. En el transcurso de su infancia, en ocasión de una ordenación sacerdotal a la que asistió, se despertaron en él grandes deseos de ser sacerdote. Estudió con los padres claretianos en el Seminario Menor de San Miguel y posteriormente con los padres jesuitas en el Seminario de San José. En el tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal. Fue ordenado sacerdote con 25 años en Roma, el 4 de abril de 1942. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de teología sobre los temas de ascética y mística, pero debido a la guerra tuvo que volver a El Salvador. Regresó en agosto de 1943. Su primera parroquia fue Anamoros, en el departamento de La Unión, pero poco tiempo después fue llamado a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante aproximadamente 20 años. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado. No aceptaba obsequios que no necesitara para su vida personal. Dada su amplia labor sacerdotal, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de América Central. El 25 de abril de 1970, la Iglesia lo llamó a proseguir su camino pastoral, elevándolo al ministerio episcopal como obispo auxiliar de El Salvador. El lema de su vida fue sentir con la Iglesia. Esos años como auxiliar fueron muy difíciles para Monseñor Romero. En El Salvador la situación de violencia avanzaba cada día más. En junio de 1975 se produjo el suceso de las 3 calles, donde un grupo de campesinos que regresaban de un acto litúrgico fue asesinado sin compasión alguna. Incluso también fueron asesinadas criaturas inocentes. El informe oficial hablaba de supuestas subversiones, que estaban armados, y las armas no eran más que las Biblias que los campesinos portaban bajo sus brazos. En ese momento los sacerdotes de la diócesis, sobre todo los jóvenes, pidieron a Monseñor Romero que hiciera una denuncia pública sobre el hecho y que acusara a las autoridades militares del siniestro. Monseñor Romero no había comprendido que detrás de las autoridades civiles militares, detrás del mismo presidente de la República, Arturo Armando Molina, que era su amigo personal, había una estructura de terror que eliminaba de su paso a todo lo que pareciera atentar los intereses de la patria, que no eran más que los intereses de los sectores pudientes de la nación. Monseñor Romero creía ilusamente en el gobierno. Este era su grave error. Poco a poco comenzó a enfrentarse a la dura realidad de la injusticia social. Los amigos ricos que tenían eran los mismos que negaban un salario justo a los campesinos. Esto le empezó a incomodar. La situación de miseria estaba llegando muy lejos como para quedarse esperando una solución de los demás. La situación se agudizó y las relaciones entre el pueblo y el gobierno se fueron agrietando cada día más. En medio de ese ambiente de injusticia, violencia y temor, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de El Salvador el 3 de febrero de 1977
y tomó posesión el 22 del mismo mes. Tenía 59 años de edad y su nombramiento fue para muchos una gran sorpresa. El 12 de marzo de 1977 se dio la triste noticia del asesinato del padre Rutilo Grant. La muerte de un amigo duele. Rutilo fue un buen amigo para Monseñor Romero. Y luego de esto se empezaron a suceder una serie de asesinatos a gran escala de sacerdotes. Su opción comenzó a dar frutos en la arquidiócesis. El clero se unió en torno al arzobispo. Los fieles sintieron el llamado y la protección de una iglesia que les pertenecía. La situación se complicaba cada vez más. Un nuevo fraude electoral impuso al general Carlos Humberto Romero para la presidencia. Una protesta generalizada se dejó escuchar en todo el ambiente. En el transcurso de su ministerio arzobispal, Monseñor Romero se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos y sobre todo se tuvo que enfrentar cara a cara a los regímenes del mal. Sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Desde el púlpito iluminaba a la luz del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esas estructuras del terror. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal. Resultaba difícil entender en el ambiente salvadoreño que un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un implacable defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser voz de los sin voz. Muchos de los sectores poderosos y algunos obispos y sacerdotes se encargaron de manchar su nombre. Incluso llegando hasta los oídos de las autoridades de Roma, Monseñor Romero sufrió mucho. Le dolía la indiferencia o la traición de alguna persona en contra de él. Uno de los hechos que comprobó el inminente peligro que acechaba la vida de Monseñor fue el frustrado atentado dinamitero en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia. En nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego y les ordeno, en nombre de Dios, cese la persecución. Ese 24 de marzo de 1980, Monseñor Oscar Romero fue asesinado de un certero disparo aproximadamente a las 6:25 de la tarde, mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, exactamente al momento de preparar la mesa para recibir el cuerpo de Jesús. Fue enterrado el 30 de marzo y sus funerales fueron una manifestación popular de compañía. Sus queridos campesinos, las viejecitas de los cantones, los obreros de la ciudad, algunas familias adineradas que también lo querían, estaban frente a la catedral para darle el último adiós, prometiéndole que nunca lo iban a olvidar. Raramente el pueblo se reúne para darle el adiós a alguien, pero él era su padre, quien los cuidaba, quien los quería. Todos querían verlo por última vez. 3 años de fructífera labor arzobispal habían terminado, pero una eternidad de fe, fortaleza y confianza en un hombre bueno como lo fue Monseñor habían comenzado. El símbolo de la unidad de los pobres y la defensa de la vida en medio de una situación de dolor había nacido. En 1994, su sucesor en la Arquidiócesis de El Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, inició el proceso de beatificación. En el año 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe comenzó el estudio de todos los discursos de Romero.
En 2005, el postulador de la causa, el obispo italiano Vincenzo Paglia, aseguró públicamente que Romero no era un obispo revolucionario, sino un hombre de la Iglesia, del Evangelio y de los pobres. El 14 de octubre del 2018, el Papa Francisco lo va a canonizar. 3 cosas que podemos aprender. En primer lugar, como nos dice el Papa, supo encarnar con perfección la imagen del buen pastor. El buen pastor que reunió a sus ovejas, que luchó por la unidad de su pueblo, que supo cuidar a las ovejas más indefensas, a los pobres, supo ser la voz de los que no tenían voz. Segundo, un ejemplo de predilección por los más necesitados de la misericordia de Dios. Y tercero, un modelo de unidad. Vemos lo difícil que fue, pero al final hay una máxima que dice: la unidad prevalece sobre el conflicto. Pidámosle en este tiempo de guerra a Monseñor Romero que interceda por las autoridades, especialmente de Ucrania, de Rusia y de las grandes potencias, para que puedan encontrar maneras de reconciliación, que la unidad prevalezca sobre el conflicto. San Oscar Romero ruega por nosotros, y que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén.